Ok, bien. En función a que ustedes más o menos no, lo vamos a ver, son 48, 47 que están en sala, que es más o menos un poco más de la mitad de los que realmente están inscritos en la materia. Yo les había dado prácticamente 4 temas o 4 unidades temáticas dentro del tema grande que es Introducción a la biotecnología, uno, y el otro que es bioprocesos. Son 2 unidades temáticas que hemos estado avanzando. En Introducción a la biotecnología, ustedes tienen todos los conceptos base que eran obviamente referidos a qué es la biotecnología, cómo se clasifica la biotecnología, cuáles son las bases que sustentan el desarrollo biotecnológico y con ello habíamos entrado directamente a los conceptos básicos de bioprocesos. En bioprocesos habíamos visto primero que tenían que recordar, uno, cuáles son los métodos de recuento, ¿no? De recuento microbiano, cómo es que se aplican y en qué momento se aplican, ¿no? En esos recuentos habíamos visto el recuento en placa, el recuento en cámara, con sus respectivas fórmulas de cálculo. Hemos visto la determinación de la biomasa por turbidimetría, que es la determinación de la densidad óptica. Hemos visto dentro de este concepto de la turbidimetría cómo es que yo podía calcular o determinar la cinética de crecimiento de un microorganismo con todas las fases que están involucradas en esta cinética. Y dentro de la cinética habíamos hecho énfasis, obviamente, en la fase exponencial, de la cual nosotros habíamos determinado 2 cálculos importantes, que eran la velocidad de crecimiento o mu y el tiempo de generación o duplicación, que ustedes han tenido ejercicios referidos a cómo calcular estos 2 parámetros importantes dentro de lo que es la cinética de crecimiento. Y eso se ha visto relacionado dentro de lo que era la determinación de la biomasa a través de la turbidimetría o densidad óptica. Luego hemos visto otros métodos como el número más probable, la filtración por membranas y dentro de los métodos más usados, ¿no? La determinación del peso seco y el peso húmedo. Entonces, todos esos métodos de recuento, mm, ustedes ya los han visto, algunos de ellos, y tienen ya obviamente el concepto base. Algunos otros hemos visto conmigo y hemos visto también cómo podían ser aplicados. Luego hemos hecho una revisión de cómo podíamos adecuar un medio de cultivo para el crecimiento microbiano. Hemos hecho énfasis en el crecimiento bacteriano y en el crecimiento fúngico. Y hemos visto 2 formas de adecuar o de formular medios de cultivo. Unos referidos al medio definido, que toma en cuenta la composición celular microbiana, de acuerdo a la tabla que les había provisto. Hay una descripción de la composición elemental, ¿no? De carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunos otros elementos que están determinados en porcentaje o en realidad
en gramos, ¿no? Por 100 gramos de biomasa. Y ustedes han hecho ejercicios en función a formular un medio definido tomando en cuenta estas concentraciones referidas en esa tabla. Por otro lado, hemos visto también la formulación de un medio complejo o la adecuación de un medio complejo, poniendo ejemplos principalmente de tratamiento de aguas residuales, considerando que habían desequilibrios en la relación de carbono, nitrógeno, fósforo y que ello conllevaba a hacer una adecuación o un aumento de las concentraciones de nitrógeno o de fósforo en función a si estaban deficitarios en condiciones aerobias y en condiciones anaerobias. Entonces, hasta aquí, dentro del concepto de bioprocesos, hemos visto cómo podíamos adecuar un medio de cultivo de acuerdo a el requerimiento que yo vaya a precisar, si yo necesito obtener biomasa o si necesito producir un producto específico, como es el caso de los aminoácidos, o sea, productos que acompañan al crecimiento, ¿no? Eh, También dentro del concepto de medios de cultivo, habíamos analizado que ustedes deberían recordar el metabolismo microbiano en función a si es un microorganismo autótrofo o heterótrofo y además de acuerdo a sus condiciones de vida, ¿no? Si es un extremófilo o si es un microorganismo eh, normal o que vive en condiciones fisiológicas, ¿no? Temperatura mesófila o pH en el rango de la neutrofilia. Entonces, eso es lo que hemos visto en general y ustedes tenían que practicar un poquito y recordar cuándo eran autótrofos, heterótrofos, cuándo eran termófilos, cuándo eran hipertermófilos o acidófilos, etcétera. Tengo una pregunta, Sheila. Doctora, ¿está compartiendo pantalla? No, 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 no. Ay, es Solamente que les estoy varios diciendo. me preguntaban eso. No, lo que pasa es que me gustaría tener una pizarra interactiva, pero como ustedes saben, ya no funcionan las pizarras. Y sí tengo la forma de hacer pizarra, pero no tengo, no sé si funciona, la verdad. Vamos a hacer la prueba por si acaso de hacerlo a través de una. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Bien. Ay, ahora ya no. Vamos. Porque así podrían ustedes ver. Eso es un poco más difícil. Tengo cómo hacer, pero ya no hay pues de la versión gratuita de que nos daban antes de hacer la pizarra para dar clases, lamentablemente. Y tampoco hay forma de. No, no me acepta, pero no me acepta ser interactivo con él para explicarles rápidamente con una pizarra puesta. Salvo que ustedes me den el chanchullo y me digan, bájese este programa para tener una pizarra interactiva, pero no hay. De todas maneras, les he dado como un eh, panorama de todo lo que hemos avanzado, en función a que ustedes puedan tener claro que va a entrar. Y la información que les he puesto, obviamente, en el Drive, son todas las diapositivas que han servido de soporte para todo este tiempo. Y ahí están los conceptos teóricos de algunas cosas y obviamente están los ejercicios que hemos ido resolviendo. ¿Ya? Eh, no sé si tienen alguna pregunta concreta respecto a, para que podamos seguir avanzando, chicos. ¿Nadie?
Ya, y se los he puesto en el orden de que todas sus diapositivas tienen números romanos para que ustedes más o menos, obviamente, tengan un orden de estudio. Y hay una que les he puesto tips de estudio del crecimiento microbiano, esto como para que ustedes vayan viendo, ¿no? En qué dirección iban a ir, obviamente, las preguntas. Entonces, por ejemplo, si bien ustedes han visto todas estas diapositivas donde nosotros tenemos, qué sé yo, el crecimiento microbiano, ¿no? No les voy a preguntar qué es el crecimiento microbiano o cómo se da, cómo se establece, sino simplemente ustedes tienen la idea con el concepto que está dado, pero la aplicación es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, ¿cómo aplico este concepto de crecimiento microbiano? Hemos dicho en dos dinámicas, ¿no? Uno era obviamente la velocidad de crecimiento y el otro el tiempo de generación. Y en esto hemos resuelto ejercicios con la finalidad de que ustedes entiendan cómo calcular la mu, que es del crecimiento, la velocidad de crecimiento, y también que puedan calcular el tiempo de generación a partir del concepto de la velocidad de crecimiento. Y hemos hecho el ajuste lineal para poder justamente tener esa posibilidad, ese ajuste lineal que se hacía en la fase exponencial, ¿no? En el crecimiento exponencial. Entonces, esto simplemente es una base teórica que lo que está sustentando es lo que hemos ido realizando los ejercicios que hemos hecho también en los gabinetes, ¿no? Así como están los cálculos que algún rato les había dicho que ustedes ya habían visto incluso en micro uno. Sin embargo, em, la parte de medios de cultivo, hay algunas preguntas que se refieren, por ejemplo, al hecho de que ustedes recuerden cómo es que los microorganismos se ven afectados por factores ambientales, ¿no? ¿Cómo puedo diseñar, por ejemplo, un medio de cultivo para psicrófilos o termófilas? Y en todo caso, aquí siempre les hago énfasis en revisar. Algún rato les he puesto algunos ejercicios base y les he dicho, vayan practicando con algún otro medio específico del internet que puedan ver y ustedes puedan tener la posibilidad de responder, por ejemplo, ahorita vamos a ver, es en esta parte que hemos ejercitado en el aula y hemos hecho un pequeño ejercicio con este tipo de ejemplos, ¿no? Que eran, que ustedes tenían que decir si se les ponía la composición de un medio de cultivo, tenían que especificar para qué sirve cada componente, y esto hemos ido practicando, viendo, y determinar para qué tipo de microorganismo era o estaba diseñado este medio, ¿no? Y ahí hemos visto que algunos eran, por ejemplo, en el ejemplo de aquí, para halófilas, ¿no? De acuerdo a la cantidad de cloruro de sodio presente, y al ser, digamos, con esta especificidad que estábamos viendo, que tenga esta cantidad, por ejemplo, de cloruro de sodio, hacía que el medio sea eh, selectivo solamente para halófilas, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son las que ustedes tienen que resolver en función al análisis de estos medios. Y les había pedido que vayan viendo en ejemplos en el Internet como para ir determinando cada componente que me brinda, ¿no? En cuanto a fuentes, si es de carbono, de nitrógeno, de azufre, de fósforo, etcétera, que está más que evidente ahí en la composición de cada componente. Y luego ustedes poder decir si el medio es definido, si es complejo, si es selectivo, si es diferencial, si está diseñado para extremófilas
o no, ¿sí? Creo que esa es la parte que más tienen problemas muchas veces, ¿no? No sé si hay alguna consulta aquí. No. Bien, vamos a... Yo había terminado, pero justamente ahora con el problema de que no puedo tener pizarra interactiva, tendría que darles la parte de eh, cultivo fed-batch. Y el cultivo fed-batch, dentro de los bioprocesos que hemos estado describiendo, habíamos visto el cultivo en batch, el cultivo continuo, y acuérdense que es principalmente el cultivo continuo y el fed batch y de lo que vaya de aquí en adelante va a entrar al contenido de otro parcial, ni siquiera del segundo parcial, ¿ya? Si ustedes bien recuerdan, eh, esto para ubicarlos también, nosotros habíamos hecho una planificación que, como les había dicho también, puede ser que algún rato no podamos cumplir con los tiempos, pero no quiere decir que no se dé el contenido. Si ustedes se ubican, aquí hemos prácticamente avanzado toda la parte de introductoria de bioprocesos y faltaría la parte de biotecnología ambiental, pero todavía dentro de bioprocesos quedan algunos acápites necesarios para entender el tercer bloque que está aquí, que es biotecnología industrial, biotecnología de alimentos y biotecnología agrícola, que lo vamos a continuar justamente para sustentar esa parte. El, lo que queda ahora después del parcial, y vamos a recorrer, si quieren, una semana para iniciar con la parte de ingeniería genética, bueno, más que todo por todos estos problemas que estamos teniendo. Ingeniería genética van a empezar el 21 al 20, del 21 al 25 de abril hasta eh, un bloque grande hasta mayo, más o menos, fines de mayo. Y luego van a empezar tecnología enzimática y terminando con un concepto de introducción a la biorefinería que está ligada a la biotecnología industrial. Entonces, todo este bloque lo va a dar el doctor Daniel Salas y en todo caso nosotros quedaríamos como que suspendidos en toda la parte de conceptos de bioprocesos hasta que volvamos a retomar el bloque que empieza en junio, casi fines de junio, que empieza con biotecnología industrial. Sin embargo, en vista de todos estos problemas, nosotros tenemos aquí algo pendiente que es la biotecnología ambiental, que la vamos a ver, no es que la hayamos dejado, es más, hemos visto algunos ejercicios base de adecuación, pero ustedes tienen que entender el concepto donde se enmarca, ¿ya? Eh, es eso para que se ubiquen ahorita donde estamos, no es que falte esta parte introductoria y prácticamente de los bioprocesos, la parte inicial es sumamente pesada, en realidad, en cuanto a información. Por eso es que también, si ustedes se fijan, los gabinetes que tienen, también tienen un fuerte componente al inicio y lo propio también en las prácticas, donde tenemos una, un bloque grande de todo lo que son recuentos y crecimiento y cinéticas de crecimiento, ¿no? Para luego entender ya procesos aplicados más adelante. Sí, a ver quién está. Perdón, no sé quién ha levantado la mano. ¿Puede hablar? ¿O es que han entrado recién? Ya. No sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos.
para continuar. No hay dudas. Bien, les decía entonces que voy a dejar al momento que nos veamos otra vez en clases, en pizarra, los ejercicios o la explicación del cultivo FEDBACH. Me gustaría ahora poder explicarles un poco lo del el establecimiento de bioreactores. En realidad, los bioreactores, si ustedes se van a ubicar dentro de lo que es los bioprocesos, nosotros habíamos adoptado este flujograma como para entender en qué parte del bioproceso estoy, ¿no? Nosotros hemos visto todo lo que concierne a cómo elegir a un agente biológico, ¿no?, de interés que sea productor de metabolitos primarios o secundarios o enzimas, ¿no? Y este agente biológico podía ser wild type, natural, o bien podía ser genéticamente modificado, ya sea por obtención de recombinantes, híbridos, mutantes, etcétera, ¿no? Entonces, una selección del agente biológico que no siempre es los microorganismos, o no siempre son, perdón, los microorganismos, sino también pueden ser células vegetales y animales que en algún momento vamos a ver también algo referido a cómo diseñar los medios para dichos fines en cuanto a obtención de metabolitos para animales o a partir de células animales y o vegetales. Y tenemos el hecho de que ya hemos entendido cómo diseñar un medio, cómo poder ver el equilibrio entre carbono, nitrógeno, fósforo, específicamente para poder tener un medio altamente productivo, ¿no? Ya hemos visto esta parte y estaríamos entrando a toda la parte que es dentro de los bioprocesos, el mainstream, donde nosotros tenemos que ver los parámetros del bioreactor. Acuérdense que estamos dejando en statu quo un momento la parte del FEDBATCH para entender los eh, modos de operación que se requieren manejar de acuerdo al tipo de producto que quiero obtener, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora de los bioreactores, ¿ya? Entonces, dentro de los bioreactores, nosotros vamos a entender qué tipo de reactor es necesario para células, para microorganismos o células vegetales o células animales. Y eso está también visto dentro de la relación que tendría, qué tipo de reactor voy a utilizar de acuerdo al modo de operación. O sea, si voy a hacer un fed batch o un continuo, qué tipo de reactor preciso. ¿Alguien ha levantado la mano? Vivian. Sí, doctora, era para consultar si continuaba compartiendo pantalla o era mi señal. Sí, estaba compartiendo pantalla. Se me ha salido. Pucha, está macana. Perdón, chicos. Así me gusta que me digan. Hace rato que estaba hablando de esto. Ya. Ahora sí se ve la pantalla de nuestro flujograma. Sí, doctora. Sí. Ya. Entonces les he dicho que toda esta parte anterior ya la hemos entendido en cuanto al agente biológico y al medio de cultivo. Y ahora estábamos viendo los modos de operación, que eran el batch, el fed batch, el continuo, el semicontinuo y algún otro modo de operación que lo vamos a ir viendo a medida que veamos casos específicos. Pero para entender esta parte que está ligada a eh, al mainstream, que es el proceso, el bioproceso propiamente dicho, vamos a entender cómo diseñar un reactor o qué tipo de reactor voy a utilizar de acuerdo a un producto específico. ¿Ok? Entonces, ahora que ya estamos enganchados bien,
Me voy a ir a buscar un ratito, perdonen, voy a salir un ratito de la presentación porque aquí empieza a bloquearse 100.000 pantallas y vamos a ver la parte de los reactores. Si me dan un segundito, por favor. Ok. Deje que cargue un cacho. Bien. Nuevamente, para los reactores, no se asusten, por favor, porque no es una cuestión del otro mundo. Voy a ir dando una explicación bien detallada, pero si no entienden algo, me frenan y me preguntan. Cuando hablamos de bioreactores, siempre vamos a pensar que es un contenedor, ya sea físico o también biológico, en el cual se van a establecer las reacciones químicas referidas a obtener un producto. Y esto no solamente, por eso les decía, es un ambiente físico, sino también puede ser un organismo vivo, un animal, una planta o hasta el mismo ser humano que funcione como un bioreactor. Al fin y al cabo, nosotros funcionamos como bioreactores cada día porque procesamos, metabolizamos determinados nutrientes para obtener determinados productos. Entonces, ese es el concepto de un bioreactor, ¿ya? En el ejemplo que ustedes están viendo, eh, vamos a analizar cuán importante es poder entender qué tipo de reactor puedo tener en cuanto a mejorar la productividad, como ustedes ya saben qué es la productividad, de un determinado producto. En el caso concreto, aquí se ha estudiado, por ejemplo, la producción de antraquinonas, que son metabolitos secundarios que tienen una importancia en la producción de antioxidantes, ¿no? Y si pueden, si quieren, sirven como plataforma de inicio para la obtención de antioxidantes en muchos casos. Y es importante, por lo tanto, tener altas concentraciones de los mismos. Entonces, aquí vamos a ver en blanco, por ejemplo, están la antraquinona, perdón, la biomasa que está produciendo esta antraquinona, en realidad es una planta la que está produciendo la Morinda citrifolia y son células vegetales, la biomasa de células vegetales que estamos viendo en esta barra blanca. Y tenemos la concentración de antraquinona en milimoles por litro que está en esta barra punteada o granulada. Y en la barra negra tenemos a la productividad de milimoles por hora, ¿no? Entonces, a esto ustedes ya tienen que acordarse que hemos estado siempre discutiendo que lo que más importa es la productividad en un sistema. Entonces, si ustedes ven el panorama general, ¿cuál de las condiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene la mejor productividad? ¿Cuál creen? Sí, pueden hablar. Adelante. No sé quién ha levantado la mano porque no puedo ver ahorita con la presentación. Pueden hablar, chicos. O me han escrito. Voy a volver a salir. ¿Cuál creen que es la condición más apropiada en cuanto a productividad? La 5, doctora. La 5. Bien. Y eso quiere decir que este reactor o este diseño de reactor es el que me ha dado la mejor productividad, ¿no? Porque vamos a ver si
esa condición de reactor es la más apropiada. Si ustedes se fijan, el estudio ha empezado con un ensayo a nivel de laboratorio, a escala laboratorio o escala bench, muchas veces eso quiere decir a escala de mesón, con 0,2 litros en un Erlenmeyer, donde se ha conseguido una productividad de casi 20, perdón, de casi 4, más o menos aquí, 4 milimoles por litro o 4, tendría que ser 4 igual la productividad. Y aquí, cuando hemos escalado en un reactor aquí que tiene agitadores, etcétera, y que aquí les voy a explicar, la agitación era 100 revoluciones por minuto y la administración de eh, un gas específico, puede ser oxígeno, puede ser CO2, ha sido a 0,5 volúmenes de CO2 por volumen de medio por minuto. Eso quiere decir BBM. Es la administración de un gas que se ha ido mezclando en este reactor, por ejemplo, para permitir el crecimiento de esta biomasa, ¿no? Entonces, en todo caso, al ser una célula vegetal, ustedes bien saben que lo que requiere es CO2, ¿no? Entonces, estos volúmenes de CO2 por volumen de medio por minuto significa, ¿ok? En este caso específico. Y ven, cuando hemos escalado a otro reactor de otro diseño que permite que salga el gas a través de este difusor, ya no es con agitación, sino hay una difusión del gas a la misma, al mismo volumen de gas por volumen de medio por minuto, porque es el mismo volumen de medio. Vemos que la productividad es la misma, ¿sí? No hay variación. Si cambiamos un diseño de reactor a mayor volumen, 75 litros, y que nos permita tener menos transferencia de gas al medio, 0,3 en comparación a estos otros, pero mucho más agitación, vemos que sube un poquito más la productividad. Sin embargo, cuando llevamos a otro diseño de reactor donde ya vamos a entender qué son estas flechitas y qué es lo que ocurre, pero se sigue manteniendo la misma dotación de CO2 al medio, en menos volumen de medio, sin agitación, ahí vemos que hay un incremento abrupto de la productividad, ¿ya? Pero si queremos escalar a mayor volumen con el mismo diseño de reactor, ¿sí ven? Se fijan, es el mismo diseño de reactor, pero hemos aumentado el volumen y hemos bajado una nadita que parecería insignificante, la dotación de CO2 al medio, la productividad baja. Entonces aquí es una combinación no solamente del diseño del reactor, sino también de las condiciones físico-químicas y biológicas que tienen que estar establecidas dentro del reactor. Entonces, esto ocurre con todas las células, microbianas, de mamíferos, de plantas, etcétera, porque son dependientes de la fisiología de esa célula, ¿no? O sea, no puedo afectar la fisiología de la célula en función a que si quiero aumentar más mi productividad, tengo que respetar el metabolismo y la fisiología, obviamente, de esa célula en cuestión. ¿Ok? Entonces, nuestro bioreactor va a ser el ámbito, el lugar, ¿no? Donde se va a llevar a cabo este proceso biológico, donde se van a establecer las reacciones metabólicas que nos van a permitir una síntesis de nuevo, o sea, o biosíntesis, ¿no? Donde voy a generar más biomasa, por ejemplo, y también vamos a transformar los nutrientes en un producto determinado. Entonces, la biotransformación o la bioconversión. Hay dos puntos, dos aspectos que ustedes tienen que entender, esto como para hacer recuerdo un poquito. Vamos a volver al
esquema. Cuando yo trabajo entonces con reactores, no solamente voy a trabajar con células. Cuando trabajo con células, ya sean microbianas, vegetales o animales, y voy a obtener un producto determinado a partir de un sustrato determinado, estoy realizando un proceso de bioconversión. Es decir, hay una asimilación, si quieren, de la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, etcétera, para obtener un producto determinado a través del metabolismo eh, de las células microbianas, vegetales o animales. Sin embargo, también puedo trabajar en estos reactores con otros agentes biológicos. En este caso, voy a trabajar con un catalizador que son las enzimas. Las enzimas también pueden ser utilizadas por sí solas dentro de un proceso de producción, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver, como les decía más adelante, dentro de un tema que es la tecnología enzimática. Entonces voy a utilizar a la enzima para transformar un determinado sustrato en producto y eso se llama biotransformación. Cuando aplico solamente enzimas dentro de un reactor, estoy transformando un sustrato en producto y eso es la biotransformación. Cuando utilizo células microbianas, vegetales o animales y convierto o asimilo un sustrato o varios nutrientes y obtengo un producto, es bioconversión. ¿Ok? Entonces, a recordar esos dos términos para tenerlos en cuenta. Entonces, hasta aquí ustedes lo que vamos a ver es que estos reactores yo puedo hacer una biosíntesis para producir biomasa, como también puedo producir o transformar, perdón, sustratos en productos a través del empleo de enzimas. Entonces, en otras palabras, dice, ¿no? El bioreactor es el contenedor o un compartimiento donde se eh, sustenta o se soporta la vida y la formación de cultivos de tejidos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver un diseño bastante complicado, ¿no? Cuando uno lo ve así, parece algo sacado de solo producciones industriales, pero es algo bien simple. Simplemente entender que el diseño del reactor tiene que dotar algunas veces de agitación, algunas veces de control del pH a través de la adición de ácidos o bases, tiene que contar con filtros para la salida y la entrada de aire, o si es que se requiere en ese caso, ¿no? Aire puede ser también algún gas específico como oxígeno, como CO2, algunas veces nitrógeno. um, Hay sensores de todo tipo para ver el pH, para ver la temperatura, para graduar la temperatura de acuerdo a que se esté calentando o no el reactor. Entonces hay una serie de controladores y compartimientos en los cuales nosotros vamos a tener la oportunidad de monitorear los parámetros ambientales que normalmente nosotros podíamos controlar en un simple Erlenmeyer metiéndolo a la incubadora y decíamos, ya, ya está. El Erlenmeyer con nuestro medio está graduado nuestro medio a un determinado pH y lo meto a determinada temperatura y ya fue. Pero cuando voy a escalar el sistema a un reactor, yo tengo que considerar que todo eso se tiene que monitorear de forma remota para que sea de forma automática, ¿no? Entonces, les había dicho que los reactores propiamente dichos o tradicionales son los que habíamos visto, son los contenedores tipo Erlenmeyers, hay unas botellas rollers que ya vamos a ver más adelante, fermentadores, columnas, ¿no? Contenedores de acero inoxidable, de plástico, o sea, todo sirve en realidad. Ahora van a ver que se va adaptando el diseño. Y están los bioreactores naturales, que son obviamente algunos seres vivos
y eh, hoy en día también plantas y animales transgénicos que pueden servir para la producción de una enzima de interés, por ejemplo, o de vacunas. ¿M? En los bioreactores propiamente dicho, vamos a ver que, como ustedes han visto en esa figura, necesitamos tener un ambiente propicio para poner el medio de cultivo que ya ustedes han diseñado y que además podamos jugar todavía con optimizar este medio de cultivo. ¿Cómo así? Generalmente podemos adicionar algún nutriente específico, por ejemplo, la fuente de carbono, o puedo regular el sistema obteniendo el producto de forma separada. Entonces, me da muchas ventajas el trabajar en bioreactores porque puedo aprovechar al máximo el medio de cultivo como la fuente de nutrientes necesaria para la obtención del producto. Entonces, la idea es que yo homogenice este medio de cultivo, se mantenga siempre, siempre homogéneo a través de agitación, ya sea mecánica, magnética, por olas, neumática, que vamos a ver en los diseños. Pero la idea, el principio básico para optimizar y rescatar todo lo que puedo tener a través del medio de cultivo es que el medio sea homogéneo y esto lo consigo por agitación. Entonces, dentro de los reactores también propiamente dichos, vamos a ver que muchos de ellos se desarrollan para investigación y desarrollo de algunos procesos biotecnológicos, por ejemplo, para la producción de determinados proteínas o determinadas vacunas, ¿no? Todavía se sigue utilizando el concepto para desarrollo en bioreactores y luego recién es que vamos a aplicar a nivel industrial, con lo cual implica que vamos a ir escalando el tamaño del bioreactor que en investigación yo había utilizado. Generalmente en investigación utilizamos Erlenmeyers, ¿no? Como bioreactores y luego vamos a llegar incluso a pensar en reactores de quizás capacidades de hasta 100.000 litros eh, fácilmente, ¿no? Es como, no es difícil pensar, si ustedes se fijan en reactores como los de la cervecería que están bajando de la autopista y están a la vista de todos, ¿no? O sea, hay dos reactores grandes ahí en la cervecería, ¿no? Que deben ser aproximadamente de unos 100 a 150 metros cúbicos, ¿no? Bien, ¿cómo es que nosotros vamos a diseñar estos reactores? Primero vamos a ver la configuración, si va a ser cilíndrico, si va a ser plano, si va a ser horizontal, vertical, etcétera. De qué tamaño, de acuerdo al volumen de medio que yo vaya a procesar. Las condiciones del proceso, es decir, si necesito temperatura y pH que sean regulados en el tiempo, y el modo de operación, si va a ser batch, fed batch, continuo, discontinuo o que es semicontinuo, etcétera. Y también importa mi tipo de cultivo. Si mi tipo de cultivo va a generar alta concentración de biomasa, tengo que tener en cuenta que no puedo utilizar, por ejemplo, un reactor de vidrio porque puede explotar en algún momento cuando haya una gran cantidad de biomasa dentro, ¿no? Si mi propósito es producir biomasa, lo más lógico es pensar en reactores que sean de acero inoxidable, por ejemplo, que aguanten altas presiones una vez que se genere gran cantidad de biomasa. Y aquí obviamente también importa considerar qué tipo de células y sus requerimientos para poder diseñar mi reactor. Yo no puedo pensar, por ejemplo, si yo quiero producir biomasa de algas o de microalgas, mi reactor tiene que ser de vidrio
o de plástico que me permita obviamente el paso de luz porque son fotorreactores, ¿no? Necesito iluminar esos reactores para que el metabolismo de esas células sea el adecuado y obviamente eh, crezcan bien, porque sus requerimientos de luz son altos, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo clave. Entonces, también tengo que pensar qué tipo de cultivo voy a manejar. Y aquí voy a hacer ya un poco de énfasis en algunos tipos celulares. Por ejemplo, las células bacterianas y las levaduras crecen en suspensión, ¿no? Ustedes saben que no forman tejidos, obviamente, están suspendidas, por lo tanto siempre tienden a precipitar si es que no se las agita. Eso es un cultivo en suspensión. Eh, Hay otro tipo que es de cultivo en monocapa que, a ver si está aquí, por ejemplo, perdón, no está. En monocapa que son las células de animales, en realidad las que forman tejidos, las que tienen tendencia a formar monocapas. Y a ver, les voy a poner un ejemplo de lo que es el crecimiento en monocapa para que ustedes puedan ver. Van a disculpar ahorita esto. Aquí. Si no logran ver, por favor me avisan porque estoy como que con pantalla completa, pero crecimiento en monocapa. Y así van a ver ustedes. No hay una foto, pero más o menos. Vamos a ver más adelante cuando estemos viendo en biotecnología farmacéutica algunos ejemplos de estas monocapas, pero a ver, vamos a ver aquí. Si ustedes ven, las líneas celulares de mamíferos generalmente tienden a inicialmente ser inoculadas en el medio y luego tienen una formación de continuidad porque todas las células tienden a formar tejidos. Entonces, tienen esta formación peculiar de crecimiento en monocapa, ¿no? Donde hay continuidad entre célula y célula y obviamente esa es la que tenemos que respetar. Entonces, no se puede utilizar cualquier tipo de reactor para crecer este tipo de células que forman monocapas. Con lo cual, siempre tenemos que respetar esa formación y, por ejemplo, teníamos aquí que se utilizan determinados, vamos a poner en botellas de se utilizan ciertos frascos específicos como son estos que son las botellas T y estas botellas T tienen la posibilidad de que en una de sus superficies puedan establecerse el crecimiento en monocapa. También están las botellas roller, que aquí había un ejemplo, que son como tubos, digamos, pero bueno, que específicamente. Las botellas roller, a ver, vamos a poner en roller. Aquí hay un ejemplo, pero muy chiquitín. Estas son las botellas roller, si ustedes pueden apreciar, son como frascos prácticamente de plástico y que se incuban en estos rodillos, en estos como tipo shakers en realidad, pero que no mueven de forma orbital, sino que van rodando a la botella sobre su propio eje para que en toda la superficie interior de la botella se establezca la monocapa y sea alimentada una vez que va rodando el medio de cultivo sobre ellas, ¿no? O sea, va rodando la botella y el medio de cultivo baña a toda la monocapa y de esa manera
van desarrollando las células en esta. Entonces, hay que entender un poquito el hecho de que no todas las células van a crecer de la misma forma en determinados reactores. Por eso es que necesitamos diseñar el reactor en función a qué tipo de células tenemos. ¿Ya? Hay también el crecimiento sobre membranas de fibra hueca y eso es un poco más, más utilizado para microorganismos y aprovechar en realidad esta, este crecimiento en membrana de fibra hueca para aumentar la superficie de crecimiento de los microorganismos. Esto vamos a ver crecimiento en reactores de fibra hueca. Para que tengan una idea de aquí de lo que es la fibra hueca, nos aumenta la superficie de crecimiento para determinados fines. Por ejemplo, ahorita vamos a ver para qué se aplica. Ustedes pueden ver, la fibra hueca es simplemente un entramado de fibras que pueden tener carga, ¿no? Y permitan de alguna manera la adhesión de las células entre fibra y fibra. Y al adherirse, obviamente, estamos dándole más superficie de desarrollo de la biomasa dentro de este reactor, por ejemplo, ¿no? Y en este caso concreto se utiliza, por ejemplo, este concepto para filtrar mmm, algunos, para el filtro de agua, por ejemplo, funciona más o menos en ese concepto. Y hay varias formas de poner, pueden ser en tubos, pueden ser en membranas, y ustedes pueden ver que estos como tejidos prácticamente sirven como biofiltros. Por un lado, si las bacterias están adheridas a estas membranas, van a recibir el flujo del medio en un determinado momento y pueden convertir o procesar ese medio y que salga el producto, ¿no? En este caso, como ustedes ven, está sirviendo más bien para retener a las bacterias y que obviamente salga libre el agua. Entonces, el mismo principio de los filtros de agua que alguna vez han debido ver, que son como ovillos eh, cónicos de lana, ¿no? Parecería algo así. Entonces es la fibra hueca. Y tenemos también otro tipo de crecimientos que son en carriers, y estos son soportes en realidad, ¿no? Los carriers son soportes de biomasa que pueden ser de varias formas. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la piedra pómez, pueden ser plásticos, ¿no? Aquí son pedazos, por ejemplo, del tubo de las lavadoras que se pueden utilizar porque tienen una superficie como acordeonada o acorrugada, y hay otras como pequeños ruleritos, si quieren. Estos ya los hacen industrialmente para, por ejemplo, tratamiento de aguas. Aquí está la piedra pómez. Ahí tienen un sinfín de soportes que ustedes pueden imaginarse, la esponja, incluso la matriz de los huesos, ¿no? Se pueden utilizar huesos como soporte de crecimiento de biomasa. Aquí tenemos un acercamiento, por ejemplo, algunas fibras que son bastante tejidas y aprovechar ese tejido siempre y cuando las bacterias no sean degradadoras de celulosa para que puedan crecer dentro de estos orificios, ¿no? Aquí está la piedra pómez, aquí está el hueso, fíjense, aprovechando esa su estructura porosa que nosotros podemos crecer a los microorganismos en esa superficie, ganando más superficie de acción para el crecimiento de la biomasa. Esta es una esponja vegetal que se llama LUFA, LUFFA,
Y la lufa, ustedes han debido usar seguramente alguna vez en los saunas y o en casa tal vez tengan también, ¿no? Para eliminar, por ejemplo, las células mm, muertas del cuerpo, pero aquí nosotros podemos utilizarla como soporte de crecimiento de microorganismos, principalmente bacterias y levaduras que podemos crecer en estos soportes. Ok, sin embargo, el crecerlos en carriers también implica que las células pueden inmovilizarse, ¿no? El crecimiento en estos carriers que ustedes ven en estos soportes se ve facilitado por la formación de biopelículas o biofilms. Entonces, para que se quede adherida la bacteria a un determinado soporte, necesitamos que forme un biofilm y se adhiera a este soporte a través de ese biofilm y que el mismo biofilm sirva como sistema también de soporte para otras bacterias, ya sean del mismo género y especie u otras, porque se pueden crecer consorcios en biofilms también, ¿no ven? Entonces, el biofilm va a servir como una nata que atrapa a las bacterias en su desarrollo y obviamente eso también me va a facilitar que si existen flujos a través de estos soportes no se lleve la biomasa consigo y más bien esa biomasa procese el sustrato presente en ese medio que está entrando en ese flujo y se pueda obtener el producto específico, ¿no? Sin perder la biomasa. Es más, la puedo utilizar varias veces en el mismo reactor. Y otro concepto de células inmovilizadas es como el que vamos a hacer en el laboratorio de encapsular a nuestras células en una matriz específica. Generalmente son matrices de algunos polímeros como el alginato, el agar-agar, carragenina, ¿no? Que ustedes ya han debido ver, obviamente, en muchos casos. El ejemplo que yo siempre pongo y que es más bonito de entender es el té buba o el buba tea, que es básicamente una adaptación de este concepto, ¿no? Donde eh, no se inmovilizan bacterias, obviamente para el té buba, pero tenemos, tenemos otros aspectos inmovilizados, ¿no? Por ejemplo, tienen algunos sabores específicos, algunas esencias, o en algunos casos incluso ponen mm, inmovilizadas eh, la cúrcuma y el jengibre, ¿no? Para que no sea tan fuerte el sabor en algunos jugos, ¿no? Pero vamos a ver en alginato. Este concepto, como les decía, lo vamos a hacer en la práctica. Vamos a inmovilizar nuestras células en estas bits o perlas, como se conocen, y vamos a obtener estas bits bien bonitas y ustedes van a poder ver, de comparar la producción de, eh, por ejemplo, de etanol en células inmovilizadas como en células libres. Y vamos a ver cuál es el mejor sistema, el que más productividad me da. Si las células inmovilizadas son mucho más efectivas porque hay más biomasa y puedo producir más etanol, por ejemplo, o no. ¿Ya? Eh, en algunos casos, o sea, se inmovilizan estas células
justamente con la finalidad de que el producto que están produciendo estas bacterias, perdón la redundancia, no afecte o no afecte a la célula como tal. Entonces la célula de alguna manera se ve protegida dentro de esta matriz polimérica y solamente sale por difusión el producto hacia el exterior. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, hay levaduras que están inmovilizadas en alginato de calcio y las bacterias, o perdón, las levaduras en este caso, convierten el producto o convierten el sustrato en producto y el producto queda fuera. Entonces yo puedo luego recuperar mi biomasa y volverla a sembrar en otro sistema con medio fresco y así sucesivamente, evitando que tenga contacto con el producto que se ha generado, porque a veces el producto puede ser contraproducente para la misma biomasa. Es el caso de los antibióticos, por ejemplo, ¿no? O algunos metabolitos secundarios que pueden tener un efecto negativo sobre el control de las poblaciones. Esa es la finalidad de hacer el crecimiento en soportes, en este caso en polímeros para inmovilizar a las células. ¿Ya? Eh, Luego tenemos también, hemos hablado del crecimiento en biofilm, ya hemos visto cómo es, pero para que tengan una idea, tal vez vamos a ver de ver algunas fotitos específicas, que es bien bonito, no tengo a mano ahorita, pero crecimiento de bacterias en biofilms y soportes. Hay algunas fotos coloreadas interesantes que yo ahorita no las tengo a mano, que están en el laboratorio, pero más o menos así es. La idea es que nosotros promovamos el concepto de la formación de biofilm para que, les reitero, tengamos mayor cantidad de microorganismos efectivos. Y esto, por ejemplo, se aplica a la protección de algunos alimentos. Si ustedes piensan en, por ejemplo, pescados, ¿no? Son envasados al vacío, pero generalmente puede fallar el sistema de vacío y eso repercute en el hecho de que algunos peces que han estado en contacto obviamente con varias bacterias, tanto en su medio acuático como en la manipulación, puedan ser afectados, ¿no? Y se empiece a descomponer la carne. Entonces, lo que se hace es proteger, esto está cargando demasiado tiempo, es proteger al sistema. Me están escuchando todavía, ¿no? Pero creo que hay variaciones en el internet. Chicos. Sí, doctora, se escucha. Sí, doctora, se lo escucha. Fíjense, si ustedes piensan, por ejemplo, esta matriz es biofilm producido por estas bacterias y las bacterias se han adherido aquí. Si piensan en que podemos tener, por ejemplo, bacterias acidolácticas, lactobacillus, ¿no? Que crezcan de esa manera, formando biofilm sobre alimentos como el pescado, o sea, ponemos un biofilm de lactobacillus que van a ir produciendo ácido láctico porque en este mismo biofilm puede estar adherido su sustrato, ¿no? Producen ácido láctico y el ácido láctico, como ustedes bien saben, es un preservante de alimentos y lo que estaríamos haciendo es producir un metabolito primario que me va a controlar el crecimiento de patógenos que pueden estar presentes, por ejemplo, debido a la manipulación de ese pescado. Entonces es una forma de mm, aprovechar esta formación de biofilms. Si se dan cuenta, estamos utilizando al biofilm como un concepto de bioreactor para sostener el crecimiento de los microorganismos con fines de que in situ me produzcan un
metabolito que me proteja o que sirva de control del crecimiento de otros patógenos. ¿No ven? Ese, esa es una de las aplicaciones más bonitas de los biofilms. Y tenemos también el cultivo sobre sustrato sólido, que algo habíamos hablado. En realidad, este cultivo se lo hace para evitar el hecho de tener la presencia de o el uso excesivo de agua en en algunos reactores. Y en este caso concreto, vamos a ver crecimiento de bacterias. Okay. En este caso, por ejemplo, se utilizan más para hongos porque los hongos pueden crecer con baja actividad agua y eso facilita que puedan obtenerse también mm, biomasas interesantes. Y aquí viene el ejemplo que algunos de ustedes ya han debido ver porque hay mucha propaganda de la producción de hongos, de basidiomicetos específicamente, que son los hongos de sombrero, para el consumo humano reemplazando a la carne, ¿no? Han debido verme, yo me he reído porque he visto en el TikTok, como ya no vamos a tener carne en grandes cantidades o es muy cara, aprenda a cultivar sus hongos en casa, dicen, ¿no? Han debido ver y venden por todo lado. Entonces, este es el concepto del cultivo en sustrato sólido, donde tenemos, por ejemplo, a nuestros honguitos de sombrero, a los basidiomicetos, y fíjense que básicamente ponen una base de acerrín mezclada con algo de materia orgánica dentro de, o sea, que es humus prácticamente, y alguna adición por goteo de agua, ¿no? De estos sistemas que no puedo irme a la figura, pero los sistemas son de riego por goteo leve, muy baja actividad agua, y de esa manera tienen su producto final, ¿no? Ese es un emprendimiento muy interesante porque hay varios hongos de estos basidiomicetos que son requeridos en la industria alimenticia y algunos unos más ricos que otros y no solamente para alimentos, también hay la producción de estos hongos para, por ejemplo, obtener metabolitos secundarios. Eh, lamentablemente, hace poco escuché también que habían tomado presos a unos, no sé si eran colombianos, lamentablemente porque habían ido a Rurrenabaque a colectar justamente estos honguitos y venderlos, ¿no? Como por internet como alucinógenos, porque se fuman algunos de estos hongos o bien se los seca y se van añadiendo bueno, en brebajes para tener este efecto. Y hay una maravilla de hongos en el sentido en el aspecto medicinal, porque podemos obtener de ellos estos basidiomicetos, eh, por ejemplo, muchos metabolitos secundarios y también que son, o sea, que en realidad tienen actividad antioxidante, que tienen actividad antiinflamatoria, actividad antimicrobiana, o sea, son muy, muy generosos estos hongos. Y ven aquí, por ejemplo, uno de los más conocidos es Trichoderma harzianum o tricoderma, especies de tricoderma en realidad, que pueden crecer en cascarilla de arroz, en cáscaras de maní, en arroz entero, en varios sustratos sólidos y ustedes pueden obtener a estos hongos. Y la ventaja de tricoderma, por ejemplo, es que ha sido bastante utilizada como controlador biológico de plagas en plantas, ¿no? Estas plagas que algún rato han debido escuchar, ¿no? Ver que afectan al haba, a la papa, al mango, pueden ser controladas por mezclar esporas de estos hongos en sustratos
con, con estos residuos agrícolas como las cascarillas, ¿no? De arroz, de maní, o incluso las pajas de residuos, las mezclan, las trituran y eso mezclan con la tierra para abonar a algunas plantas y evitan de esa manera que patógenos oportunistas puedan afectar a la planta como tal, porque el hongo, que en este caso es un controlador biológico, tricoderma, puede crecer en el suelo, básicamente a expensas de este sustrato, y de esa manera impedir el ataque de patógenos. Entonces, fíjense que es una opción muy, muy interesante, ¿no? La de tener estos cultivos en sustrato sólido. Ya es un reactor como tal el sistema y ya no necesito preocuparme, digamos, en todo caso, de estar controlando toda mi plantación, evitando de que crezcan o que sean atacados por plagas, especialmente plagas fúngicas o plagas bacterianas, ¿no? Ok, para no perderme la próxima clase, ustedes ya han visto entonces que es necesario tener una idea de cómo diseñar el reactor de acuerdo al tipo de célula que tengo que lidiar y eso determina sí o sí que tenga imaginación muy, muy, muy prolija para saber cómo optimizar mi producción específica. Y también qué modo de operación voy a utilizar. De los que hemos visto, de los modos de operación, el más utilizado siempre es el batch. Ya saben que es un sistema cerrado, tiene un principio y un fin. Y la ventaja es que puedo manejarlo en el tiempo. Pero también el que según, de acuerdo además al tipo de producto que obtenga, es el otro modo de operación más usado, el continuo. Pero fíjense, hay otros más, que está todavía pendiente ver el batch alimentado, pero tenemos otros sistemas como la diálisis, la perfusión y el sistema semicontinuo. Quizás el más bonito de todos estos o el más interesante de analizar también es la diálisis, que me imagino que ustedes han debido llevar en bioquímica los sistemas dializados, ¿no? Para poder recuperar proteínas en algún momento. No sé si han hecho prácticas o por lo menos tienen idea de cómo es la diálisis. Pero estos sistemas eh, estos modos de operación en función a la diálisis, por ejemplo, igual están dirigidos a proteger a las bacterias o a las células específicas del producto que están produciendo. ¿Por qué? Por el principio de difusión a través de las membranas de diálisis, va a salir el producto, pero mis células van a quedar intactas y las puedo reutilizar. Es un principio como la bolsita de té. Imagínense que dentro de la bolsita de té ustedes tengan sus microorganismos y que ponen la bolsita de té en un medio de cultivo. El medio de cultivo, los nutrientes entran a través de la bolsita de té, los microorganismos procesan o convierten estos nutrientes y el producto sale luego por difusión al medio externo. O sea, hay que cambiar obviamente, ¿no? De condiciones de salado para que salga generalmente son proteínas lo que producimos así, ¿no? Para que la proteína salga al exterior y luego podamos recuperarla o purificarla de otras maneras más. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy para que pongamos más ejemplos, revisen, vean, hagan volar un poquito más su curiosidad dentro del Internet para ver todo lo que hemos charlado hasta ahora, cómo son las aplicaciones de algunos reactores de acuerdo a los tipos de células que estamos lidiando. Y espero que nos veamos el lunes, porque han quedado el lunes el examen, ¿verdad?
Sí, doctora, mediante las votaciones, todos, o bueno, la mayoría votó por lunes. Ya, eso significa entonces que